Una vez más estamos en los estudios bíblicos para células, la lección número 2, triunfo en medio de los problemas, es el estudio en esta ocasión y dice la primera parte de reflexión: el control es una gran cosa para la mayoría de gente, sea mental o manualmente, usando herramientas como una agenda o un asistente digital personal. La mayoría de nosotros creamos diariamente listas de quehaceres y agendas semanales. ¿Cómo reacciona típicamente cuando la vida no coopera con sus planes? ¿Qué hacemos cuando la agenda de Dios no coincide con la nuestra? ¿Qué reacción tenemos cuando las cosas no salen como esperábamos? Es lo que estaremos tratando en esta ocasión. Triunfo en medio de los problemas, cuando los escollos, los obstáculos, las dificultades aparecen en el camino. ¿Qué hacemos? Bienvenidos a este estudio. Como siempre, vamos a lo que dice la Biblia. Estaremos considerando Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 18. Y una primera reflexión dice: aun cuando estuvo estancado en una cárcel romana, el siempre apresurado, vigoroso y activo apóstol Pablo veía evidencias del control y la sabiduría que ejercía Dios. Él nos recuerda que en los momentos difíciles y difíciles de entender, Dios está obrando, orquestando eventos y suscitando su perfecta voluntad. Leemos Filipenses 1, 12 al 18. Leo Nueva Versión Internacional. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Procedamos entonces a hacerle preguntas al texto. Dice: Pablo era un hombre de acción, un misionero plantador de iglesias. ¿Cuán difícil cree usted que le fue ajustarse a una vida entre rejas, o por lo menos en cadenas, cuando estuvo bajo arresto domiciliar? Ciertamente que aceptar la voluntad de Dios o continuar la agenda de Dios no siempre es fácil. No vamos a negarlo, porque todos de una u otra manera tenemos nuestros propósitos, tenemos nuestros planes, tenemos nuestra agenda. Y bueno, Dios tiene todo el poder y todo el derecho a cambiar la agenda. Y por lo que conocemos de las Escrituras, de lo que Pablo dejó, escribió en las cartas que envió a los destinatarios, tanto como iglesias o de manera personal y particular,
vemos que Pablo dijo que para todo estaba preparado, para vivir en abundancia, para vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo yo que Pablo era una persona versátil, adaptable a las circunstancias que Dios le ponía, y por esa razón él pudo continuar, él pudo seguir adelante en el proyecto que Dios le puso. Así que yo creo que procuraba adaptarse, sería mi respuesta a esta inquietud, pero su opinión también cuenta. Por favor, comparta qué es lo que piensa. ¿Cómo convirtió Pablo sus circunstancias adversas en una situación positiva? Yo pienso, por lo leído, es que evaluando la situación, Pablo dice, en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Yo lo que estoy observando, dice, es que hay personas que están conociendo a Cristo. Él estaba encarcelado, él estaba probablemente encadenado según la tradición histórica, pero los resultados se estaban dando. Estaba habiendo algo positivo. Dentro de todo, Pablo valoró y vio lo positivo de la situación. ¿Cuál fue el efecto del encarcelamiento de Pablo en otros creyentes? De acuerdo al texto, dice que el versículo 14, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Pablo ve que hay otros que por verlo encarcelado y no poder continuar predicando abiertamente el Evangelio, pues decidieron ellos también hacerlo. Así que una vez más vemos lo positivo de las circunstancias. Pablo se rehusó a enfocarse en los aspectos negativos de las cosas. ¿Cómo desarrolla uno ese hábito? Yo creo que en mi experiencia personal y basado en la Escritura y viendo el ejemplo de las vivencias de Pablo en el libro de los Hechos y en las cartas que él envía, creo que cada experiencia es una oportunidad de entrenamiento. Es la posibilidad de que nosotros podamos aprender. Es la posibilidad de que nosotros saquemos una enseñanza. Es la oportunidad de que podamos observar nuestras mismas reacciones y poder perfilarnos como mejores personas o mejores ministros del Señor. Así que yo creo que uno puede rehusarse a enfocarse en lo negativo o volverse una persona quejumbrosa, que se queja por todo, y decir gracias por esta oportunidad que estoy teniendo para desarrollar mi carácter. Esta es una oportunidad para encontrar nuevas soluciones a los desafíos que se presentan. ¿Qué situaciones adversas están presentes en su vida ahora mismo? Algunos de ustedes saben acerca del desafío por asuntos de salud acerca de mi mamá, sobre aspectos de vida y de muerte, aspectos de organización, estructurando la iglesia en diferentes maneras, la relación entre colegas, de diferentes maneras de ver las cosas, y todo eso para mí son oportunidades de aprender, de ser más empático con el que está en dificultad, con un familiar o que tiene problemas de salud y está a punto de salir de esta dimensión, de la vida en esta tierra. Y son oportunidades y creo que debo de sacarles el mejor rédito, el mejor provecho, así como también con respecto a lo organizativo.
Inspiración, eso es lo que a continuación quiere provocar esta porción que vamos a leer a continuación. Las escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, desde los profetas hasta los poetas y predicadores presentan un coro unánime. Dios dirige los asuntos de la humanidad. Como escribió Pablo, Dios es el único que gobierna sobre todos. Primera de Timoteo 6:15 nos dice algo al respecto. Ninguna hoja cae sin el conocimiento de Dios, ningún delfín da a luz sin su permiso, ninguna ola se estrella en la orilla sin que Él lo haya calculado. Dios nunca ha sido sorprendido ni una tan sola vez. Negar la soberanía de Dios requiere que alguien esté muy ocupado con sus tijeras y resulta en una Biblia llena de agujeros, ya que se hacen muchos agujeros al cortar los versículos. Lo que es asombroso es que algunas personas optan por quitar esos pasajes, incapaces de reconciliar el sufrimiento humano con la soberanía absoluta. Diluyen la palabra de Dios. El rabino Kushner lo hizo. Su libro When Bad Things Happen to Good People, cuando cosas malas le pasan a gente buena, llegó a una conclusión perturbadora. Dios no puede controlar el mundo. Kushner sugirió que Job, el sufrido más famoso, fue forzado a escoger entre un Dios bueno que no es totalmente poderoso o un Dios poderoso que no es totalmente bueno. El rabino habla por muchos. Dios es fuerte o es bueno, pero no ambas cosas. De otro modo, ¿cómo explica los defectos de nacimiento, huracanes que acaban con las cosas, SIDA o el genocidio de la tribu Tutsi en la década de 1990? Si Dios se interesa, no es fuerte. Si es fuerte, no se interesa. No puede ser ambas cosas. Pero según la Biblia, no según Kushner, sino según la Biblia, Él es exactamente eso. Además, de acuerdo con la Biblia, el problema no es la fuerza o la bondad de Dios. El problema es la agenda de la raza humana. Vamos en pos de la prioridad equivocada. Nosotros queremos buena salud, buenos ingresos, dormir con tranquilidad y una buena jubilación. Nuestra prioridad no es Dios, es nosotros. La prioridad de Dios, no obstante, es Dios. ¿Cómo reconciliamos el poder y la bondad de Dios con los desastres naturales y el mal causado por el hombre? Vamos a decir que los desastres naturales ocurren como un proceso, como dice Romanos capítulo 1, que la tierra gime por la venida del Señor. Algunos piensan que el funcionamiento de la tierra y su naturaleza, la creación de Dios, no se resiente por lo que ha sido la transformación del hombre y de la humanidad por el pecado, por haberse contaminado de manera pecaminosa, bajo intereses, vamos a decirlo, de enriquecerse cada día más. La industria no ha tomado en cuenta la sana administración de la creación de Dios. Y entonces hay consecuencias, y esas consecuencias se manifiestan en desastres naturales. Nadie puede controlar un terremoto, nadie puede controlar un huracán, pero lo que sí podemos es afectar el ecosistema, los alrededores, construir en zonas tectónicas donde no se debería de construir con ciertas técnicas, y como consecuencia viene los desastres, la fatalidad con muertes de personas que nadie desea. Mas sin embargo, el egoísmo humano y el deseo de ser millonarios a veces no tiene conciencia de las condiciones. El Señor tiene poder,
sin duda alguna. Dios es bondadoso, Dios es amor, pero las consecuencias pecaminosas, esas las tenemos que sufrir nosotros. Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Yo no voy a atribuir a Dios maldad, porque no es el Dios que yo conozco, porque la Escritura no me lo muestra así. Dios deja que nosotros suframos las consecuencias de nuestras malas decisiones, porque sería ir en contra de naturaleza, en contra del sistema de creación. Pero a la vez Él extiende su mano de misericordia en bondad para levantarnos, o nos ofrece vida eterna para que cuando dejemos este mundo estemos con Él. ¿Cómo podría Dios desear obrar a través de las actuales situaciones adversas en su vida, las que listó anteriormente, para la gloria de Él y el bien de usted? Yo creo que podemos tener, me atrasé con las preguntas. ¿Cómo podría Dios desear obrar a través de las actuales situaciones adversas en su vida, las que listó anteriormente, para la gloria de Él y el bien de usted? Por ejemplo, la situación entre la vida y la muerte, la situación entre la enfermedad terminal. Yo creo que Él se glorifica al ver que aceptamos su santa voluntad. Con respecto a mi madre, el Señor tiene la última palabra y la ha tenido todo el tiempo. Cuando mi papá murió hace 11 años, Él dictó su voluntad y yo dije amén. Y otra vez digo amén. Y cuantas veces Él lo diga será amén, porque Él es el Señor. Y yo quiero que Él se glorifique. Quiero encontrar y disfrutar el bien que Dios me da cumpliendo los principios de su palabra a través del trabajo en equipo en la iglesia, con los colegas y con todos los líderes de la iglesia, muy a pesar de que podríamos tener diferencias de opinión o de ver las circunstancias, pero al final el Señor nos enseñó que el trabajo en equipo es algo necesario. El Señor no necesitaba discípulos, sin embargo, Él hizo un trabajo en equipo, y si Él lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Casi como una acotación en este pasaje, Pablo nos da un buen principio acerca de los posibles motivos equivocados de otros. ¿Cuál es el principio? Pablo dijo que a causa de estar encarcelado, muchos cristianos se animaron a predicar. Unos lo hacían por las intenciones correctas y otros por envidia o por poner aflicción, dice Pablo, a su encarcelamiento. Debo de pensar que quizás los que estaban predicando con intenciones equivocadas lo hacían haciéndole ver a Pablo que su ministerio se había terminado, o que estaban ganando más personas que lo que él podía hacer desde dentro de la cárcel. No lo sé, me hice esa pregunta, ¿qué exactamente estaba pasando? Pero el punto, dice Pablo, que ya sea que lo hagan por buenas intenciones o malas intenciones, el nombre de Cristo sigue siendo predicado. Ha sido manifiesto a la Guardia Real de que estoy encarcelado por Cristo, dijo Pablo. O sea, al final lo importante es que el nombre de Jesús sea conocido y que su nombre sea glorificado. ¿Cuáles son algunos motivos comunes, erróneos, que tienen los cristianos para orar, testificar, asistir al culto de adoración, etcétera? Yo creo que a veces tenemos, por ejemplo, el falso concepto de que Dios nos necesita. Dios no nos necesita, hermanos. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Acuérdense que estamos hablando cómo salir adelante en medio de las dificultades. Es
más bien el triunfo en medio de los problemas no es tanto cómo yo le ayudo a Dios, sino cómo Dios me ayuda en mi circunstancia, porque ciertamente yo soy el necesitado. Entonces, algunos piensan que asistiendo al servicio dominical o yendo al templo le están haciendo un favor a Dios. Y ciertamente que no, hermanos. Nosotros somos los que nos vemos favorecidos al poner en práctica los principios, al compartir el evangelio. Eso nos fortalece nuestra fe. Al orar, nosotros estamos en comunión con Él y somos fortalecidos. Al adorar a Dios y rendirnos y humillarnos y desintoxicarnos de nuestro propio ego, los beneficiados somos nosotros. Pablo estaba apasionado por el avance del evangelio. ¿Cuál dirían aquellos que le conocen bien que es el principal deseo de usted en la vida? Bueno, yo creo que las personas se habrán dado cuenta que mi interés en el ministerio es genuino. No tengo ningún otro interés más que el Señor sea conocido. Deseo plantar nuevas iglesias. Deseo que otros conozcan del Señor Jesucristo. He planteado mis limitantes. No soy el mejor predicador. No seré el mejor evangelista, no seré el mejor administrador eclesiástico, pero nadie me puede acusar de que no hago esto con las mejores intenciones. No soy mezquino, no velo solo por mí. Si fuese así, los ingresos de la iglesia fueran solo para el salario de este servidor, y hoy más que nunca tenemos más recurso ministerial y los ingresos son repartidos de una manera u otra entre más ministros del Señor. Estamos invirtiendo en otras congregaciones. Si yo fuera egoísta diría, bueno, solo Kendall, pero hay otras congregaciones que también queremos favorecer. Tengo un interés genuino. Los que me conocen bien creo que dirían que tengo un interés genuino de que crezca el evangelio. Doy un aporte modesto, pero por fin genuino. ¿Cuánto de aliento es para otros la reacción normal de usted a las dificultades? Por lo que me han dicho, creo que en algunas ocasiones, porque no siempre reacciono como un cristiano maduro, pero las veces que he actuado como tal, creo que ha afectado positivamente a otros, viendo cómo el Señor actúa en mi vida. Después de 13 años que tengo viviendo en esta ciudad, y algunos que me han acompañado desde el día 1 que yo vine para acá hasta la fecha, yo diría que de alguna manera me conocen y saben que no siempre actúo correctamente. Gracias a Dios no he actuado impulsivamente ni violentamente, pero en algunos momentos mi decisión o mi comentario no ha sido el mejor. Vamos, ¿por qué no voy a decirlo? Trato de ser honesto. Pero las veces que sí he reaccionado bien, me lo han expresado, me lo han dicho, les ha causado confianza en el Señor, que es lo que trato de transmitir. Cuántas veces Dios en su misericordia me ha permitido actuar bien. Vamos en este momento al punto de lecciones de la vida. Lecciones de la vida. Seamos sinceros, el control es una ilusión. No podemos tener control sobre las cosas. No podemos fabricar eventos libres de problemas y no podemos hacer que la gente viva de la manera que nosotros queremos. Prácticamente lo único que podemos controlar es nuestra propia respuesta a las situaciones de la vida. ¿Buscaremos a Dios en medio de los problemas? ¿Confiaremos en que Él está obrando? ¿Nos mantendremos haciendo lo correcto pase lo que pase? ¿Elegiremos permanecer positivos? Pablo es un gran modelo de conducta para nosotros. Él se rehusó por completo a ir en pos de su propia agenda porque se consideró un simple siervo de Cristo.
Él hizo planes, pero los sostenía con la mano abierta. Cuando llegaban los momentos difíciles, su reacción no era refunfuñar, era ceder a la autoridad de Dios al decir humildemente: hágase tu voluntad. Sugerencia para el momento final de oración: Señor, reconozco que frecuentemente soy culpable de desear mi voluntad más que la tuya. Como resultado me frustro y cometo faltas cuando las cosas no van según mis planes. Enséñame el arte de rendirme a tus propósitos mayores y mejores. Muéstrame cómo experimentar el triunfo aún en tiempos de problemas. Ese debería de ser, hermanos, nuestra aspiración, el ver cómo el Señor nos da el triunfo en los momentos de adversidad. Y en esta pandemia, el Señor nos dará el triunfo sin duda alguna. Quiero agradecerles una vez más su participación en la discusión de este estudio, en su opinión, valiosa opinión con todo el resto de la célula, y espero que estas palabras de reflexión nos ayuden a sacar las mejores conclusiones. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este estudio y espero que las bendiciones del Señor le puedan seguir. Hasta la próxima.